¿Qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta, bienvenidos a este canal donde hablamos pues algunas cuestiones de seguridad. Y bien, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre lo ocurrido el día de ayer. Hoy estamos a 9 de marzo, ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y todos sabemos, todos nos estamos dando cuenta pues de esta evolución que se está dando, de estos cambios que se están dando dentro del movimiento feminista, no solo en México, en todo el mundo, y de hecho en algunos países yo podría considerar que es el problema se está agravando mucho, se está radicalizando bastante lo que viene siendo esta lucha por parte de algunos grupos feministas, y vemos casos terribles como los que se están dando en Argentina, en España también, ¿sí? Si no me equivoco, en Chile de igual manera, y en México pues no es la excepción que se estén dando también estas radicalizaciones de una forma muy fuerte y se esté politizando sobre todo bastante lo que viene siendo pues este asunto, ¿no? Bien, este, ahora bien, estaba escuchando en un noticiero hace unas cuantas horas, hoy día 9, el noticiero de comunicador, no sé qué carrera tenga, si es comunicólogo, si es periodista, a veces incluso tienen otras carreras y se vuelven comunicólogos, ¿no? O se vuelven presentadores, mejor dicho, de espacios de noticias, etcétera, de este señor Ciro Gómez Leiva. Y me llamó mucho la atención que estuvieran atacando al secretario al secretario de gobierno de la Ciudad de México, que cabe señalar tampoco se supo defender, supongo que por falta de conocimiento de la realidad de cómo es nuestra legislación en ese aspecto, respecto a que muy posiblemente la autoridad lo niega, este medio de comunicación y otros más que he visto ya a partir de que vi esa entrevista, mencionan que sí hubo uso de gas lacrimógeno, muy posiblemente, en contra de de estos grupos radicales de feministas, ¿no? Y esto lo hacían ver como una terrible violación a los derechos humanos, una terrible violación de lo que, o una aberración que está haciendo el actual gobierno, e independientemente el gobierno que sea, independientemente el gobierno del color, de la ideología que ustedes quieran, ¿sí? Independientemente de todo eso, tenemos para comunicarle a la ciudadanía que no sabe mucho de estos temas, tenemos una ley nacional sobre el uso de la fuerza, ¿sí? Una ley nacional sobre el uso de la fuerza. Esta fue expedida durante este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Por decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y pues tenemos este tipo de ley ya, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del año 2019. Ya anteriormente, cabe señalar, anteriormente ya habíamos tenido legislación sobre esta materia, pero esta es la más reciente, con algunos cambios, con algunos, pues sí, reformas que se hicieron durante este actual gobierno federal. Y aquí, pues, muchos funcionarios de este gobierno, no solo federal, sino local, me refiero a la Ciudad de México, que es donde voy a enfocarme en este momento, aunque puede aplicarse lógicamente a todos los estados de la República, ¿sí? Muchas autoridades de ese partido político que crearon legislativamente hablando esta ley, pues ni siquiera la conocen, y es más, no la llevan a cabo, y ese es un grave problema de seguridad, ¿sí? Tenemos que, en esta ley nos dice qué se puede y qué se debe de hacer, ¿sí? Qué se puede hacer jurídicamente hablando, legalmente hablando,
¿sí? Durante este tipo de actos violentos que nos tocó ver una vez más el día de ayer. Bien, les comentaré rápidamente algunos de esos artículos para no abarcar mucho tiempo también del que se dispone aquí en estas plataformas, ¿sí? Hablamos sobre lo que viene siendo el uso de la fuerza, ¿sí? Y nos dice en el artículo 4 de esta ley que el uso de la fuerza se regirá por los principios de absoluta necesidad, para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos, o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor. También hablamos de que debe de actuarse con legalidad, ¿sí? En estricto apego a la Constitución y a todas las leyes que de ella emanan y también a los tratados internacionales, también a la prevención, ¿sí? Para que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y se lleven a cabo en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza, en la medida de lo posible, ¿sí? No que siempre se tenga que minimizar el uso de la fuerza. Ahora, también debe de haber proporcionalidad, nos dice, para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, ¿sí? Un criterio de uso diferenciado y progresivo, ¿sí? No manteniéndolo siempre, aunque la persona esté, aunque el ciudadano o ciudadana esté siempre agresivo, yo debo de mantener siempre una proporcionalidad malentendida en este aspecto. No, precisamente habla de eso, de proporcionalidad, que si se va incrementando la violencia por parte de estos grupos, ¿sí? También se va incrementando, ¿sí? El uso de la fuerza por parte de la autoridad. Bien, tenemos también aquí en el artículo sexto, bueno, hay varios que ahí también cosas que me he saltado por tiempo, pero ustedes lo pueden checar. En el artículo sexto nos habla el impacto del uso de la fuerza en las personas estará graduado de la siguiente manera, y nos habla de la persuasión, ¿sí? Donde pues se aplican comandos verbales, restricción de desplazamiento, determinar un perímetro con la finalidad de controlar la agresión. Muchas veces he visto las críticas de que es que están encapsulándonos, gritan estos grupos de feministas o grupos también de anarquistas. Recordemos también esas marchas de los llamados anarquistas, que eso que hacen los anarquismo cabe señalar, pero eso ya es otro tema. Y se quejan de que los van encapsulando. Pues claro, es su trabajo de esas fuerzas de seguridad, es parte del uso el uso de la fuerza, ¿sí? De que nos marca esta ley, ¿sí? De determinar un perímetro con la finalidad de controlar la agresión. Bien, tenemos la sujeción, que es utilizar la fuerza física con moderación para lograr el control o aseguramiento de los individuos. Esto en un principio, porque de ahí nos vamos a la inmovilización, que es utilizar la fuerza física con intensidad, ¿sí? A la incapacitación, que es utilizar la fuerza física con máxima intensidad, ¿sí? Y la finalidad de neutralizar la resistencia y la violencia, teniendo alta probabilidad de causar lesiones que no pongan en riesgo la vida del agresor. En un principio, pero puede haber lesiones graves también permitidas en cuanto a la fuerza o a la violencia que se está usando por parte de los agresores, ¿sí? Y también incluso esto puede llegar hasta la muerte, y lo marca así la ley la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Bien, ahora, recordando esto que les decía en un principio, que veía el programa, el noticiero de este presentador, repito nuevamente, desconozco su carrera profesional que tenga, pero bueno,
ellos hablaban tajantemente de que daban a entender que era una violación terrible a los derechos humanos haber utilizado el gas, y lo peor, les decía, hicieron trastabillar al secretario de gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? Y no le quedó otra más que no se usaron y no se usaron y de ahí no salió. Y yo me quedé, ¿por qué no decir? Sí, por supuesto que se usaron, y lo marca la Ley Nacional de la Fuerza, y se respetaron los derechos humanos. Claro, se tuvo que utilizar la fuerza contra esas personas porque ellos también o ellas también utilizaron esa fuerza grave en contra del personal de seguridad. Todos pudimos ver esas imágenes donde las Ateneas, las mujeres policías que pertenecen a ese agrupamiento, ¿sí? Fueron encendidas en fuego, literal, ¿sí? Desconozco hasta este momento, pero pudieron haber recibido incluso quemaduras muy graves, ¿sí? Bien, entonces tenemos en el artículo 9 de esta Ley Nacional de Uso de la Fuerza, los mecanismos de acción en el uso de la fuerza son controles cooperativos, indicaciones verbales o comandos verbales, como solemos decirle dentro de las policías, ¿no? Que no son otra cosa más que advertencias, ¿sí? O señalización. Yo vi por ahí a varias tomas que hicieron al grupo Atenea en varios momentos ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, donde algunas de ellas hacían indicaciones, no se escuchaba porque se escuchaba más la voz de las reporteras, de las presentadoras que estaban ahí en el lugar, pero se escuchaba con megáfonos que estaban diciendo algo. Y esto es pues importante porque se está cumpliendo con ese primer punto, que es el control cooperativo. Segundo, control mediante contacto. Su límite superior es la intervención momentánea en funciones motrices. Intervención momentánea, ¿sí? Técnicas de sometimiento, aquí habla de sometimiento o control corporal. Muchas veces los que somos instructores y capacitadores de los cuerpos de seguridad y que nosotros mismos formamos parte en su momento de cuerpos de seguridad, preferimos no utilizar ya la palabra sometimiento, porque muchos abogados y muchos los que también somos abogados y que entendemos de estas cosas, sabemos que puede utilizarse en contra de los cuerpos de seguridad como una violación de los derechos humanos por someter a alguien. Entonces utilizamos más la palabra control, ¿sí? El control corporal en este caso, y nos dice, su límite superior es el impedimento momentáneo de funciones corporales y daños menores en estructuras corporales. Daños menores, pero ya se puede hacer, se tiene que hacer en muchos casos. Los que hemos estado frente a manifestantes, frente a delincuentes y o criminales, ¿sí? También sabemos que en muchas ocasiones no queda otra solución más que utilizar, ¿sí? Todas estas técnicas de control corporal en muchas ocasiones. Aquí ahorita haré un paréntesis, voy a terminar lo que es el artículo 9, nos habla también de tácticas defensivas, ¿sí? También nos tenemos que defender, el policía también tiene que defenderse. Su límite superior es el daño de estructuras corporales no vitales, ¿sí? Por eso en el uso del PR-24, por eso en el uso del bastón policial y otras armas que pueden llamarse no letales, se capacita a los cuerpos de seguridad del Estado, y también cabe señalar que también se capacita en esto a los cuerpos de seguridad privada, a los que se preocupan, porque aquí tenemos un gran problema que muchos no se preocupan por capacitar a su gente, eso hablaremos en otro video, pero ya se puede emplear una fuerza que dañe que dañe estructuras corporales no vitales. Es decir, hay que saber dónde golpear para controlar corporalmente a esas personas, ¿sí? E incluso dañarlos físicamente, sí, porque es necesario. En ese momento están aplicando esas personas también una gran violencia en la que ponen en peligro incluso mi vida, ¿sí? Y puede entonces utilizarse este tipo de tácticas defensivas. El PR-24, el bastón policial, etcétera, hay formas, hay técnicas para utilizarse que muchos de nosotros sabemos
y que se enseñan a estos cuerpos de seguridad del Estado. Y tenemos, por último, la fuerza letal. Su límite es el cese total de funciones corporales. Se presume el uso de la fuerza letal cuando se emplee arma de fuego contra una persona, ¿sí? Pero tuvieron que haber pasado todos estos mecanismos desde el control cooperativo hasta la fuerza letal. Pero ahorita vamos a ver cómo se utiliza cada una. Aquí haré un señalamiento rápido. Esto es para un tema que necesita más tiempo, ¿sí? En México, un delincuente es quien comete un delito, lógicamente, que está encuadrado, que está tipificado en nuestro código penal o en nuestros códigos penales, ¿sí? Y un criminal es aquel que hace una conducta en contra de la sociedad que puede o no estar tipificada como delito, ¿sí? Entonces no se vayan con la finta de que un criminal es aquel que comete un delito grave, un homicidio, un secuestro. No, un criminal podemos ser nosotros mismos al masticar un chicle y escupirlo en la calle, aventar basura en la calle. Estamos dañando a la sociedad de alguna manera. Por eso algunos alumnos me decían, oiga, entonces en Estados Unidos, por eso hablan de que todos son criminales. Alguien se pasó un alto, ya es un criminal. Alguien no quiso bajar de su auto cuando el policía se lo solicitaba y poco a poco fue subiendo el uso de la fuerza también, ¿sí? Entonces, por eso los llaman criminales, exacto, porque ese es el uso de la palabra criminal, ¿sí? Lógicamente aquí en México no estamos muy acostumbrados a usarla y está mal interpretada, pero esto también será tema de otro video. Ahora, el artículo 10, ya para terminar, aunque este es un tema muy extenso, pero el artículo 10 de esta Ley Nacional de Uso de la Fuerza nos clasifica las conductas que ameritan el uso de la fuerza ordenadas por su intensidad. Tenemos la primera, que es qué utilizar, qué técnicas utilizar cuando hay una resistencia pasiva. Esta es la conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas exenta de violencia para negarse a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por las autoridades, quienes previamente se identificaron como tales, ¿sí? Contra la resistencia pasiva podrán oponerse los mecanismos que vimos ya anteriormente sobre controles cooperativos y control mediante contacto, ¿sí? Es decir, no pasar más allá. La resistencia pasiva es como hemos visto algunas marchas que por ejemplo, los manifestantes se sientan o se acuestan en el suelo y no se quieren mover, les dice la autoridad retírense, no se quieren mover, entonces ¿qué hace la autoridad? Va y pues los jala, los carga o los arrastra para poder moverlos de la vía pública o poderlos mover de la carretera que están cerrando, etcétera. Y esto es totalmente legal, ¿sí? Yo he visto muchas veces quejándose que los van moviendo y empiezan a gritar y me están golpeando, me están haciendo esto. Tranquilos, tranquila ciudadanía, por favor, entienda también estos puntos de vista desde la autoridad y veamos que debe de existir, nos guste o no, debe de existir un control social y las policías son un medio de control social del Estado, ¿sí? Sea mexicano o de cualquier parte del mundo. Bien, siguiente, resistencia activa, conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas empleando la violencia, el amago o la amenaza para negarse a obedecer órdenes legítimas comunicadas por una autoridad, etcétera, etcétera. Aquí ya vamos a empezar a utilizar todas las técnicas que vimos anteriormente, desde los comandos verbales y si es necesario pasar por todos y llegar hasta el uso de armas letales, ¿sí? Ya se puede utilizar con la resistencia activa, ¿sí? Y tenemos por último la resistencia de alta peligrosidad, que es la conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas empleando la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para causar a otra u otras o a miembros de las instituciones de seguridad lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer órdenes legítimas comunicadas por la autoridad, etcétera, etcétera, todo lo que ya se dijo. Aquí se puede utilizar también desde los mandos verbales, ¿sí? Hasta el uso
de la fuerza letal. Y está permitido. ¿Por qué? Porque está en peligro incluso la vida de los agentes de seguridad. ¿Qué vimos ayer cuando estaban incendiando a estas compañeras policías? ¿Estaba en peligro su vida? ¿Qué vimos cuando intentaban atacar y entrar hacia lo que es el Palacio Nacional? No es cualquier edificio, no es mi casa, que también es un bien jurídico tutelado, claro está, pero estamos hablando del Palacio Nacional, señoras y señores. Estamos hablando del Palacio Nacional. Y eso no se debe de permitir. Y yo ayer que lo estaba viendo en compañía de mi padre esas imágenes, le decía, es que si intentan o si entran al Palacio Nacional, ahí puede legalmente entrar incluso el ejército o las Fuerzas Armadas militares, ¿sí? Porque recordemos que las policías son fuerzas armadas civiles también, y todo es un medio de control social y todo esto que puede generar muchos otros videos más y para poderlos comentar. Pero con esto quiero hacerles ver que lo que sucedió ayer y las órdenes que se dieron a las mujeres policías que estuvieron a cargo de el control, ¿sí?, de estas manifestaciones, pues fueron órdenes ilegítimas. Así es, nos guste o no nos guste, unos derechos humanos mal entendidos y mal aplicados por parte de las autoridades políticas que no necesariamente conocen de estos temas, que no porque hayan trabajado para alguna fiscalía o eso son expertos en seguridad, no saben todo de seguridad, ¿sí? Necesitan gente que también sepa de otras áreas de la misma, de seguridad pública, que también aquí cabe señalar que seguridad pública no son solo las policías, también es protección civil, también es bomberos, servicios de emergencia como los técnicos en urgencias, en emergencias médicas, etcétera, pero eso también es otro tema. Entonces, eso es lo que quiero hacerles ver, que se pudo haber hecho más para controlar todo esto, ¿sí? Y que no se está violando la ley, que no es como dicen muchos medios de comunicación que se están violando los derechos humanos, no, se está aplicando la ley como debe de ser, con personas que son violentas, con personas que están dañando no solamente bienes jurídicos tutelados, bienes materiales, sino también a otras personas, ¿sí? Recordemos, porque parece que a parte de la ciudadanía se le olvida que las y los policías, ¿sí?, también son seres humanos, también sienten, también les duelen las cosas, también tienen problemas, también tienen familias, etcétera, etcétera, ¿sí? Y todavía tienen que controlar esa euforia, ese descontrol y también esas armas políticas que utilizan muchos malos políticos, desde mi punto de vista, seguramente algunos lo compartirán, porque esa no es una forma de hacer política. Ayer yo ponía en un chat de un partido político donde se decía, o donde subí unas fotos de cómo dañaron el metro Revolución de la Ciudad de México, y decía, si esto es lo que provoca los acuerdos políticos, dejen actuar a las policías y hacer su trabajo de control social. Nada más. Muchas gracias.